This is my favorite shop. Hello. Martin, I have 5 grandchildren. I want to buy violins for them. Un hombre que en su día juró tocar música hasta los 140 años. Ahora, de repente, ha dejado de hacerlo. André Rieu, el rey del vals, con más de 100 actuaciones al año y una fortuna que abruma a cualquiera, acaba de sorprender al mundo con una decisión inesperada. ¿Fue el concierto de Maastricht la despedida definitiva? ¿Qué ocurrió realmente entre bastidores? Descubramos la verdad que ha conmocionado a los aficionados de todo el mundo. No te vas a creer lo que te espera. Viaje para marcar la diferencia. Fue en 1949 cuando André Rieu nació en Maastricht, Países Bajos, en un hogar donde la música era lo más importante del mundo, pero el amor era difícil de conseguir. La Orquesta Sinfónica de Maastricht estaba dirigida por su padre, un tipo severo que creía más en la disciplina que en el afecto. Su padre era el director de la orquesta. Cuando André crecía, la casa de su familia tenía la atmósfera de un campamento militar más que de un lugar para que los niños jugaran. Era el tercero de 6 hermanos. La calidez y los abrazos eran poco comunes. Su madre y su padre eran devotos católicos romanos que se adherían a los principios de silencio y reglamento. No dejaban que vinieran amigos. Sus risas no eran muy sonoras. En el pasado, André afirmó que mis padres no me querían mucho. No se trataba de una corazonada, sino de algo de lo que tenía una fuerte convicción y que le acompañaba. Incluso a una edad temprana, la energía inherente de André se oponía directamente al enfoque que adoptaron sus padres. Su madre estaba muy preocupada por el rendimiento académico de su hijo. Con una mentalidad así, André se sentía invisible, a menos que rindiera a un nivel excepcional. Los años que pasó en terapia los dedicó a intentar averiguar por qué su infancia estaba tan desprovista de sentido. Sin embargo, es posible que este vacío se convirtiera en combustible que un día le ayudaría a alterar la forma en que la gente de todo el mundo escucha la música clásica. A los 5 años me ocurrió algo inesperado. En lugar de enamorarse del violín, André se enamoró de su profesora de instrumento. Tenía 18 años, era despampanante y rubia. Durante las sesiones, estaba tan ensimismado con ella que apenas podía prestar atención a lo que le enseñaban. Pero el hecho de que estuviera enamorado de ella le proporcionaba un propósito para tocar la guitarra todos los días. No le preocupaban en absoluto las escalas ni la técnica. Lo único que quería era imitar la forma en que ella tocaba. Mientras observaba sus manos, sus movimientos y sus ruidos, quedó fascinado. Y en cuestión de semanas, cuando otros niños aún tenían problemas con las notas fundamentales, André ya dominaba el vibrato, que es el bamboleo emocional del sonido que da a la música un sentido de vida. Lo que se le quedó grabado no fue la perfección, sino el sentimiento. Seguía haciéndose mayor, y los roces que tenía con su padre no hacían más que aumentar. La idea de que André tocara música clásica rígida y seria no le atraía. Su intención era hacerla alegre, entretenida y vibrante. Cuando André informó a su padre de que estaba interesado en tocar valses, este replicó: «Yo no te enseñé a bailar valses». El resultado fue una fría negativa. Y cuando André trajo a casa a Marjorie, la mujer con la que acabaría casándose, la situación se volvió mucho más gélida. Su madre no le dio una cálida bienvenida y le ordenó que se marchara. También ordenó a André que volviera a su ordenada habitación como si fuera un niño. Fue, sin duda, la gota que colmó el vaso. Salió de la habitación con Marjorie y no volvió a darse la vuelta. Incluso cuando actuaba en salas de todo el mundo, sus padres nunca acudieron a ninguno de sus conciertos después de aquel día. Nunca asistieron a ninguna de sus actuaciones. Su padre falleció en 1992, y nunca tuvo la oportunidad de ver en qué se había convertido André antes de morir. Por otra parte, André estaba elaborando una estrategia detrás de todo este rechazo. Mientras actuaba en la orquesta que había fundado su padre, empezó a darse cuenta de algo peculiar. Parecía que a la mayoría de los músicos no les interesaba la música. El tema de conversación era el tiempo. Estaban descontentos con el sueldo. Sin embargo, durante los bises se producía un hecho milagroso. Tras la interpretación de un vals de Strauss por la orquesta, el público se animaba de repente. La gente sonreía. Emitieron un zumbido. La energía cambió de forma. En el momento en que Andrés se dio cuenta de que ese era el tipo de música que quería interpretar, lo comprendió.
El objetivo no es ganarse a los detractores, sino conmover a la gente. Una mujer moribunda que llevaba días sin abrir los ojos fue la destinataria de una suave serenata que le interpretó un día. En cambio, los abrió cuando la música empezó a llenar la habitación. Ese fue el momento en que André se dio cuenta de todo el poder que posee la música. No había necesidad de buscar la perfección, se trataba de cómo uno se sentía. Fue entonces cuando empezó a tomar forma el concepto de formar su propia orquesta. André empezó de forma humilde en 1978, cuando tenía 29 años, un hijo recién nacido en casa y muy poco dinero disponible. Con solo unos pocos músicos creó la orquesta de salón de Maastricht bajo su dirección. Donde podían, jugaban a algo, en las ciudades fronterizas vecinas de Alemania y Bélgica, así como en bodas y reuniones de ayuntamientos. Interpretaban valses de época y piezas de música de salón que la mayoría de la gente había olvidado hacía tiempo. En ningún caso era glamuroso, sus ingresos no eran muy elevados, pero eso no le importaba a Andrés, se dedicaba a actividades que le apasionaban. El vals de oro y plata de Franz Lear fue una de las piezas que interpretó durante una pequeña representación que tuvo lugar una noche. Cuando puso todo su ser en ello, vio un cambio en la situación. Era casi como si la música se comunicara con él. Esa noche decidió que ese sería su futuro. Aunque la gente pensara que era cursi, a él no le importaba. En su opinión, la música clásica tenía el potencial de proporcionar deleite. Además, no iba a parar hasta que todas las demás personas lo vieran también. Fue en 1987 cuando André Rieu se encontró en una encrucijada vital. Llevaba unos 10 años dirigiendo la orquesta de salón de Maastricht y tenía casi 40 años. Sin embargo, algo no encajaba. El subidón de adrenalina ha disminuido. Los límites eran inequívocos. El formato anterior ya no era suficiente, y nunca lo fue. Quiere algo más significativo. La música no era lo único que deseaba hacer. Era su deseo practicar la magia. El tipo de emoción y espectáculo que los espectadores solían experimentar cuando el propio Johann Strauss tocaba el violín mientras dirigía, moviendo todo su cuerpo al compás del ritmo. Por esa vitalidad, ese placer y esa sensación de estar vivo, el deseo de Rieu era recuperarlo. Sin embargo, no fue una elección sencilla. Empezar algo nuevo exigía aceptar una cantidad significativa de riesgo. Contratar a músicos profesionales costaba mucho dinero. Tampoco era rico. Cada músico que contrataba le suponía una mayor responsabilidad financiera. Las contrataciones no eran seguras, y la música clásica no se caracterizaba precisamente por ser arriesgada. Sin embargo, era consciente de que tenía que intentarlo. El primer día del año 1988, la orquesta Johann Strauss, que acababa de crear, ofreció su primer concierto. Solo asistieron 12 músicos y un número moderado de personas. Sin embargo, había algo que parecía extraño. Rieu no se comportó de acuerdo con las directrices. No llevaba el uniforme negro habitual de la orquesta. No era él quien mantenía el escenario en calma. La risa, las melodías populares, la iluminación dramática y el estilo teatral eran cosas que él ponía sobre la mesa. A los críticos no les gustó. En cuanto al público, aplaudió, sonrió y participó en la actuación. Rieu había descubierto una chispa que no iba a dejar escapar. De repente, llegó el momento que lo cambiaría todo para siempre. En mayo de 1995 se disputaba en Viena la final de la Liga de Campeones. Bayern de Múnich y Ajax se enfrentaban en una competición encarnizada. Y en el descanso se produjo un hecho curioso. El Vals No. 2 de Sostakovich fue interpretado por Rieu y su orquesta mientras se dirigían al campo de béisbol. El público holandés se había acostumbrado a esta música gracias a un anuncio televisivo, pero nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir a continuación. Cuando empezó la música, todo el estadio, en el que había 50.000 aficionados al fútbol, empezó a balancearse, a tararear y a ensimismarse por completo. Nunca nadie había presenciado algo así. El acontecimiento se retransmitió en directo a través de las cámaras a un total de 300 millones de personas en toda Europa. La actuación fue algo más que un simple entretenimiento en el descanso. Fue un tsunami cultural. Rieu vendió un total de 200.000 CD en las semanas siguientes. De la noche a la mañana, el disco Strauss & Company, que se había publicado el año anterior, experimentó un ascenso meteórico de popularidad.
permaneció en el primer puesto de las listas neerlandesas durante un periodo ininterrumpido de 19 semanas, lo que lo convirtió en el álbum que más copias vendió en los Países Bajos a lo largo de toda la década. De repente, personas que nunca se habían interesado por la música clásica compraban sus grabaciones, asistían a sus actuaciones y se enamoraban de los valses a lo largo de su carrera. Los entendidos en música siguen señalando aquel partido de fútbol como el momento en que André Rieu se convirtió en algo más que un violinista. Con él se formó un movimiento. Sin embargo, no todo el mundo se alegró. El mundo de la música clásica respondió con dureza. La situación se agravó en 2008. Cuando Rieu construyó un duplicado del Palacio de Schönbrunn, situado en Viena, con caballos, fuentes y pistas de patinaje sobre hielo. El coste fue de 34 millones de euros, y eso fue solo para un fondo de escenario. Sin embargo, esto horrorizó a los puristas. Por otra parte, Rieu no se arredró. Era de la opinión de que la música debía ser accesible a todas las personas, no solo a las que residen en salas de espectáculos. Esperaba que todo el mundo, incluidos niños, padres, profesores y amas de casa, pudiera apreciar la misma música que antes estaba restringida por las rígidas costumbres. La realidad también era difícil de negar. Era adorado por millones de seguidores. Estaban tan entusiasmados que llenaban sus espectáculos, bailaban en los pasillos y compraban grabaciones. De muchos de ellos, Strauss & Company ya había tenido un impacto significativo en el año 1994. Sin embargo, tras esa actuación en 1995, se disparó hasta cotas extraordinarias. En pocos meses, logró vender 750.000 copias solo en los Países Bajos. En Alemania, donde se editó, se colocó entre los 5 primeros de las listas. Algo poco común en el mundo de la música clásica. Cuando alcanzó su apogeo, ya se habían vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo. Fue capaz de vender más que algunos de los nombres más conocidos de la industria de la música pop, como Bon Jovi y Celine Dion, en regiones europeas clave. Gracias a él, incluso las grandes tiendas de discos empezaron a dedicar más espacio en sus estanterías a la música clásica. El efecto Rieu fue el nombre que le dieron los conocedores de la industria. Según cifras de Universal Music, sus discos generaron más ingresos que los de cualquier otro intérprete de música clásica. No solo estaba haciendo música, sino que también estaba cambiando las reglas del negocio. Todo esto es el resultado directo de esa peligrosa elección que hizo en 1987. Su decisión de llamar a su banda Johann Strauss fue recibida con opiniones de algunos que creían que estaba siendo pomposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, demostró que eran incorrectos. En lugar de sustituir a Strauss, lo resucitó. Los valses de Strauss fueron perdiendo popularidad en la década de 1980. Por aquel entonces, casi nadie las interpretaba. En 2010, sin embargo, el número de veces que se interpretaba la música de Strauss se había multiplicado por 16. Sobre todo gracias a Rieu, el número de músicos de su orquesta había aumentado a más de 60, lo que la hacía incluso mayor que el propio grupo de Strauss, a pesar de haber empezado con solo 12. En 1999, con motivo del centenario del fallecimiento de Strauss, Rieu presentó un disco homenaje y expresó su profundo aprecio por el compositor. Incluso el gobierno austriaco se lo reconoció concediéndole uno de sus premios nacionales más prestigiosos por sus incansables esfuerzos por preservar la historia musical del país. A André Rieu no le bastó con interpretar música clásica, sino que la convirtió en un fenómeno mundial. En 2008, realizó un acto que nadie esperaba que fuera capaz de hacer un violinista. Construyó un enorme duplicado del Palacio de Schönbrunn, en Viena, y se lo llevó de gira por todo el mundo. El castillo en cuestión era una estructura a escala real que le acompañó en sus viajes por todo el mundo. No solo era un fondo, sino que también tenía fuentes auténticas, pistas de patinaje sobre hielo, lámparas de araña e incluso coches de caballos de Viena, donde se utilizaban, a diferencia de cualquier otra cosa que hubieran construido los Rolling Stones, era mucho más grande, y no era solo para aparentar. El objetivo de Rieu era transmitir el encanto de Viena a quienes nunca podrían permitirse visitar la ciudad. La logística estaba totalmente fuera de control. Cada vez que se montaba
Se necesitaban 100 hombres para construir el escenario a lo largo de 6 días, pero merecía la pena. A lo largo de Europa y Australia, los estadios se llenaron de espectadores. El Telstradome de Melbourne se llenó con 38.605 personas para verle actuar, lo que batió el récord de la mayor actuación clásica que se ha celebrado en Australia. En esa ciudad ofreció 3 conciertos, a los que acudieron unas 90.000 personas. Mientras tanto, en Europa seguía agotando las entradas a la misma velocidad. Llegó un momento en que sus DVD dominaban las listas de éxitos en Australia, con 8 de los 10 primeros puestos. Solo Pink y AC/DC pudieron colarse. No se trata solo de un golpe de suerte. Fue gracias a la popularidad de las actuaciones de Rieu que pudo colarse en la lista de las 10 giras más taquilleras de todo el mundo, donde pudo competir con artistas como Madonna y The Police. Decir que se le reconoce como el rey del vals es quedarse corto. Además, por si fuera poco, las ventas de sus álbumes y DVD le valieron más de 500 medallas de platino. Nadie más en el mundo de la música clásica ha sido capaz de alcanzar esa cantidad. Como muestra de agradecimiento, Universal Music le regaló un trofeo de violín cromado único en su especie. Afirmaron que su éxito era algo que nunca habían presenciado en el mundo de la música. Sin embargo, no todo era oro puro y purpurina. La vida tras el halo y la compasión. En 2016, ocurrió un terrible suceso durante una gira navideña en el Reino Unido que se pretendía llena de placer. Durante la estancia de la orquesta en Leeds, Rude Merckx, que había sido trombonista de Rieu durante muchos años, sufrió repentinamente un ataque al corazón mientras dormía. Durante 20 años había trabajado para Rieu, además de ser violinista de la orquesta. Su mujer estaba a su lado. De vuelta a su ciudad natal, tuvieron 2 hijos. Rieu no dudó. Decidió cancelar el concierto que estaba previsto en Nottingham esa misma noche y, poco después, decidió aplazar el resto de la gira por el Reino Unido. Londres, Birmingham, Manchester y Glasgow ya no figuran en el programa. A todos los efectos, Rieu se refería a su orquesta como una familia. A lo largo de más de 25 años, varios de ellos habían trabajado con él. Para ellos fue una triste experiencia perder a uno de los suyos poco antes de Navidad. 5 días después de su regreso a Holanda, Merckx murió. Había sido trasladado a los Países Bajos. En marzo, cuando Rieu regresó al Reino Unido, se había producido una transformación. Aunque había menos gente, el encanto seguía presente. Los acontecimientos que tuvieron lugar en diciembre no fueron olvidados por nadie, ni siquiera por él. A pesar de que André Rieu llevaba décadas cautivando a gente de todo el mundo con su música, cuando regresó a Ciudad de México en marzo de 2024 estuvo a punto de pasar por momentos difíciles. A pesar de tener 74 años, siguió recorriendo el mundo con la vitalidad de un hombre de la mitad de su edad hasta que su cuerpo se rindió de repente. Después de solo 2 actuaciones, André se desmayó debido a una grave combinación de muchos factores, entre ellos el jet lag. La gran altitud. Tuvo dificultades al llegar a Ciudad de México, situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Incluso sus sinfonistas se vieron impactados, y tuvieron que lidiar con el cansancio que tenían. Sin embargo, lo fue mucho más para André. Según sus propias palabras, se sentía como si tuviera 100 años, y tenía calor y estaba muy mareado. En mitad de la noche, se puso en contacto con su mujer desde los bastidores y le dijo algo que nunca antes había pronunciado. El primer día de concierto ya no quiero vivirlo. El Implacable Showman reveló por primera vez que podría tener que bajar el ritmo debido a su actuación. Debido a la cancelación de las representaciones, 40.000 personas no pudieron asistir. Y el individuo que sentía una gran satisfacción por no perderse nunca una actuación se vio obligado a regresar a casa. La experiencia no fue solo un susto puntual. André llevaba varios años decidido a superar su enfermedad. Su gira se vio interrumpida en 2010 como consecuencia de un problema en el oído interno, que le hizo perder el equilibrio. Tardó muchos meses en recuperarse de esta dolencia. A pesar de tener fiebre alta, actuó en 2019. El sufrimiento nunca se mostró a nadie más. Sin embargo, en México era muy diferente. Le temblaban las piernas. Esta vez, expresó su convicción de que era incapaz de mantener el control de la situación. Ahora que estaba de vuelta en Maastricht, lo hizo bastante evidente.
Ya no iba a someterse a la angustia mental. Siguiendo los pasos de su padre, su hijo Pierre, que ya había asumido la mayoría de las tareas comerciales, fue un paso más allá. Empezó a modificar la organización de las excursiones. Se acabaron los arduos viajes a través de fronteras extranjeras. Empezaron a hacer planes para actuaciones más íntimas y pequeñas, solo en Europa si era posible. México, probablemente nunca más. El papel de Pierre en la empresa se ha ampliado más allá del de gerente. Ahora dependía de él garantizar que su padre siguiera seguro. A lo largo de varios años, había ido liberando a André de la carga de responsabilidades gestionando el personal, la logística y velando por que todo mantuviera su impecable funcionamiento. En el pasado, André tenía un fuerte deseo de controlarlo todo. En ese momento, confiaba plenamente en Pierre. Tras cada experiencia y cada problema de salud, la conexión que compartían se había hecho aún más fuerte, y entre bastidores, Pierre se había convertido en el encargado de navegar el barco, asegurándose de que su padre pudiera seguir haciendo lo que le gustaba, pero sin poner su vida en peligro para ello. Sin embargo, el viaje de André no solo ha estado lleno de éxitos musicales y peligros para la salud. Una polémica imprevista que no tenía nada que ver con la música llamó su atención en el año 2015. Eran 11 jóvenes de un grupo musical rumano que actuaron en el escenario durante una de sus conocidas actuaciones de verano en Maastricht. Formaban parte de un conjunto dirigido por George Zamfir, un legendario flautista de pan. Hasta el momento en que André fue sancionado por las autoridades holandesas, todo parecía estar en orden. Las autoridades alegaron que los niños habían actuado fuera del horario permitido. Se trataba de una de las mayores sanciones culturales de la historia de Holanda, con un importe total de 236.000 euros, que finalmente fue rebajado. El equipo de André lo intentó. Según ellos, los jóvenes no actuaban realmente después de las 11 de la noche. Durante la bajada del telón, acababan de volver al escenario para saludar al público. A todos los efectos, los niños no estaban bajo la supervisión de André, sino de Zamfir. Tras 2 años de lucha judicial, el juez acabó fallando a su favor. No actuaba como su empleador. Se desestimó la multa, dejó una marca en su reputación. André Rieu perdió una vez la conexión con la gente, a pesar de la oscuridad que le rodeaba. En el año 2019, André no dudó cuando una banda de músicos con discapacidad mental se quedó sin instrumentos. Tras leer el artículo en el periódico, hizo una oferta para reemplazarlo todo. Simplemente, 20.000 euros en equipamiento de esa manera, es solo compasión. Cuando la Catedral de Notre Dame fue inexistente, hizo una oferta para proporcionar 700 toneladas de acero para la reconstrucción de la catedral. Gestos que no llamaban mucho la atención, pero que indicaban una faceta suya que no solía salir en las noticias. También hay que tener en cuenta su valiosísimo Stradivarius. En una ocasión estuvo a punto de venderlo debido a sus dificultades financieras. Con el único fin de garantizar su seguridad, lo ofreció por una cantidad desorbitada, y cuando las cosas empezaron a mejorar, decidió retirarlo del mercado. El violín no solo está hecho de madera y cuerdas, sino que también forma parte de él. En la actualidad, toca un raro modelo de 1732, y cada año lo envía a Viena para su mantenimiento. Un experto artesano lo desmonta, lo pule y supervisa su estado para asegurarse de que sigue impecable. Cada viaje se guarda como si fuera un tesoro. Una familia muy unida y secretos espeluznantes. Puede que el alegre violinista André Rieu sea la cara de la orquesta más alegre del mundo, pero detrás del músico sonriente se esconde un reino silencioso que se mantiene unido por la familia y unos cuantos secretos estremecedores. Su mujer, Marjorie, es el punto de partida. La mayoría de sus seguidores la consideran nada más que la compañera de vida de André. Sin embargo, ella es algo más, algo que se oculta. A lo largo de los años, ha ido creando canciones para la orquesta, pero nunca se ha atribuido el mérito de su trabajo. Su trabajo no se centra en los focos, sino en la música. Marjorie permaneció en un segundo plano al mismo tiempo que André se convertía en la estrella del espectáculo. Ella se encargó de esculpir el sonido, dirigir la visión y animarle a crear algo nuevo cuando el mundo tradicional de la música clásica ya no le atraía. La compra de un castillo centenario fue una de las decisiones más audaces que tomó la pareja, y ella fue quien la impulsó. De repente, sonó el teléfono.
Mientras estaban de vacaciones, su contable les informó de que una parte del castillo de Maastricht, que data del siglo XV, estaba a la venta. Marjorie no lo dudó. Sugirió que se vendieran grabaciones adicionales y, sin más preámbulos, la familia Río la adquirió de inmediato. No solo era un lugar para vivir, sino que también se convirtió en el centro administrativo de todo el negocio Río. André consiguió transformar las lúgubres y frías habitaciones en un colorido y acogedor lugar de ensueño. Los diseños fueron creados por él personalmente e incluían elementos de los estilos austriaco, bávaro y veneciano. En la actualidad, el castillo se utiliza como lugar de ensueño, escenario de espectáculos y oficina al mismo tiempo. Aún pueden oírse los ecos de la música y los murmullos de las decisiones familiares que construyeron el imperio en lo más profundo del corazón del imperio. En la actualidad, la generación siguiente se abre paso en ese planeta, a pesar de que Daisy, la nieta de André, solo tiene 9 años, ya practica al piano con la orquesta. El amor y la habilidad son los motores del patrimonio de Río, que se construye de forma modesta y pausada. André es consciente de lo que significa madurar en la industria musical. Su vida fue un ejemplo vivo, y ahora Daisy también lo está viviendo, al igual que hizo su padre Pierre hace muchos años cuando pasó de trabajar entre bastidores a convertirse en el director comercial de la orquesta. La familia Río no obliga a sus hijos a ser el centro de atención, les dejan entrar, les abren la puerta y esperan a que empiece a sonar la música. El músico André Río no era solo un músico. Se ocupaba de todo aquello que hacía que las actuaciones clásicas parecieran rituales fríos y remotos. Cuando subía al escenario, no se trataba de guardar silencio, mantener la postura o llevar smoking. El tema era la felicidad. Si te apetecía bailar, te invitaba a unirte a él en los pasillos. Si querías romper a llorar, cantar o aplaudir, habías llegado al lugar adecuado. Durante la última parte de la década de 2000 y la década de 2010, empezó a aconsejar al público que no se molestara en llevar vestidos de baile a menos que tuvieran intención de bailar con ellos. La gente le adoraba por su capacidad para transformar la sinfonía en una fiesta. En el pasado, la mayoría de los conciertos de música clásica se parecían más a conferencias que a actuaciones en directo. Ropa extremadamente rígida, multitudes muy silenciosas y normas tan estrictas que incluso aplaudir en el momento equivocado puede llevarte a que te miren mal. Cansado de la fría barrera que existía entre músicos y público tras pasar años en orquestas tradicionales, decidió cambiar la forma de hacer las cosas. El ambiente de sus conciertos llegó a parecerse más a las bodas que a los recitales. Se llenaban de risas, emoción e incluso nieve falsa cuando era apropiado para la ocasión. Además de desafiante, fue muy astuto. Río entró en las redes sociales antes de que la mayoría de sus competidores entendieran siquiera lo que eran, mientras que otros persistían en utilizar carteles y anuncios en los periódicos como principales herramientas de marketing. Durante el tiempo en que otras orquestas se debatían sobre si hacerlo o no, Río ya se había ganado la atención general. La interpretación de Danny Boy que hizo en Dublín no solo consiguió llegar a los fans, también se hizo viral, atrayendo millones de visitas, como un video musical que lidera las listas de éxitos. Lo brillante no fue simplemente que se conectara a Internet, sino la forma en que lo utilizó. En cada una de las paradas de la gira había música característica del lugar, temas locales y contenidos que parecían desarrollados específicamente para ese lugar. No solo se invitaba a los aficionados, sino que se les hacía participar activamente en la actuación. Crear un sentimiento de comunidad fue el objetivo de todos los aspectos del proceso de planificación, desde las encuestas a los adelantos, pasando por las fiestas y los regalos. La música clásica se hizo sentir como algo que pertenecía a todo el mundo, no solo a quienes tenían un conocimiento completo de las sinfonías de Beethoven. Se convirtió en un pionero en este campo. Tras él, comenzó la era del cine. Río, que no se conformaba con agotar las entradas de los estadios, trasladó sus actuaciones a la gran pantalla. Sin embargo, en lugar de capturar un escenario y dar por terminada su carrera, contó una anécdota sobre su carrera como intérprete. Utilizando una combinación de películas caseras, material de entre bastidores y actuaciones en directo de todo el mundo,
lleva a su público por un viaje fluvial a través de su ciudad natal en la película, que estrenará en 2025 titulada The Dream Continues, El sueño continúa. Ya no se trataba simplemente de música, sino de recuerdos, sentimientos y de conseguir que el oyente experimentara lo que estaba soñando. También las salas de cine tuvieron que hacer ajustes. Las normas de silencio y espalda recta ya no estaban en vigor. En ese momento, los asistentes pudieron traer refrescos, consumir bebidas y acomodarse en una noche que tenía la atmósfera de una celebración más que de una película. Río se dio cuenta de algo sencillo pero profundo. El público busca una experiencia genuina, y él se la proporcionó. Las primeras reacciones de los críticos fueron duras. Entre otras cosas, no estaban de acuerdo con su pelo, su teatralidad y su enorme número de seguidores. Sin embargo, la marea empezó a invertirse cuando las escuelas de negocios y los economistas empezaron a prestar atención a la situación. Río de Janeiro llenaba estadios y encabezaba las listas de éxitos al mismo tiempo que otras orquestas mendigaban financiación y tocaban en salas que solo estaban medio llenas. Lo que en un momento dado parecían trucos empezaron a tomar de repente la apariencia de métodos de supervivencia. André Río, conocido por millones de personas por sus brillantes valses y su acogedora sonrisa, tiene una historia mucho más difícil de lo que sugiere la fama. Un individuo que ha pasado años en tratamiento en un esfuerzo por reparar el daño causado por un padre frío y distante es el responsable de las grandes actuaciones y giras con todas las entradas agotadas. Su propio padre nunca le dijo que estaba orgulloso de él, nunca elogió su interpretación con el violín y nunca interactuó realmente con él. Como la angustia era tan intensa, André ni siquiera fue al entierro de su padre. Siendo aún joven, fue testigo de cómo su hermano tomaba la decisión de abandonar la nación para alejarse de la misma tempestad emocional. Aunque las cicatrices siguen siendo visibles, André pudo seguir adelante con la ayuda del tratamiento. El mundo que André habita lejos del teatro es extraordinariamente tranquilo y realista. Los fans pueden tener la impresión de que disfruta de una vida de opulencia y brillo, pero en realidad ha estado comprando discretamente bienes inmuebles. Hay unas 80 casas repartidas por toda Holanda. Comenzó tras una importante dificultad financiera. Hubo un momento en que todo lo que poseía, incluido su violín Stradivarius, estuvo en peligro desde el principio. Tras aprender por las malas que las aspiraciones pueden salir caras, ahora invierte en ladrillos y cemento en vez de en castillos y fuentes. Ha aprendido esta lección por las malas. Este suceso le marcó profundamente. Por ello, se volvió precavido, incluso cuando su personalidad teatral seguía brillando con fuerza. En la actualidad, cuando Andrés se acerca a sus 75 cumpleaños, está haciendo preparativos para algo enorme, quizá una gran celebración más. Su ciudad natal, Maastricht, será el escenario de una serie de actuaciones que parecerán más una despedida que una celebración. Volverá allí. La cancelación de eventos y las preguntas sobre cuánto tiempo más podrá seguir actuando son indicios de que su salud ya muestra síntomas de deterioro. Pero aún no está dispuesto a separarse de ti, según el hijo de André, Pierre, que es el director general de la productora. André preferiría renunciar a su valioso violín antes que desprenderse de un solo miembro de la orquesta. Esto demuestra hasta qué punto se preocupa por las personas que le acompañan desde hace varios años. A pesar de ello, André simplemente se ríe del tema de la retirada cada vez que se lo plantean, aunque en parte habla en serio, bromea con la idea de actuar hasta los 140 años. Esa tenaz determinación es lo que le impulsa a seguir adelante. Sigue realizando hasta 100 actuaciones al año, a pesar de sus 75 años. Todo ello mientras viaja con un entrenador personal y se preocupa por sus horas de sueño para mantener la agudeza. En su opinión, la música tiene la capacidad de curar. Sus fans, e incluso profesionales de la medicina, han opinado que sus conciertos son comparables a la medicación. Quizás sea esta la razón por la que no abandona. La razón es que cada nota que toca André Rieu es para él una oportunidad de devolver algo, una forma de seguir siendo joven y un método para reescribir la agonía que experimentó al crecer. Deja un comentario. Gracias. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete, para ver las últimas noticias sobre famosos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla.